El secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoya la idea de que la oposición de Venezuela asuma la presidencia en vez de Nicolás Maduro. El llamado Grupo de Lima se reunió el viernes en la capital peruana e instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a que el 10 de enero no asuma un nuevo mandato y transfiera de manera provisoria el poder a la Asamblea Nacional, de carácter opositor, hasta que se celebren nuevas elecciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA no tardó ni un día en manifestar su apoyo a la declaración del bloque, calificando de ilegítimo al mandatario del país bolivariano. Apoyamos y hacemos nuestra la declaración del Grupo de Lima. Nicolás Maduro es ilegítimo. Apoyamos que la Asamblea Nacional asuma el poder de manera provisoria el 10 de enero como ha sido debidamente estipulado por el Tribunal Supremo de Justicia, ambos poderes legítimos y constitucionales, tuiteó Almagro. Maduro, por su parte, confirmó que asumiría el poder en la fecha estipulada porque tiene el respaldo del pueblo, de los militares y de las demás fuerzas vivas del país. Los miembros del Grupo de Lima, excepto México que respeta el principio de no intervención, acordaron, entre otras medidas, obstaculizar los movimientos financieros de algunas personas naturales y jurídicas asociadas con el gobierno venezolano. Al mismo respecto, Almagro urgió en otro mensaje a la comunidad internacional a desconocer a Maduro y abstenerse de proveer ayuda financiera y militar a Caracas. También exigió a la Corte Penal Internacional CPI con sede en La Haya, Países Bajos, que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad que, a su juicio, ha cometido Maduro. Caracas ha denunciado y denuncia que tanto Almagro como el Grupo de Lima, en realidad, están interviniendo en los asuntos internos de Venezuela con reuniones como la del viernes del bloque, a la que se unió por teléfono desde Estados Unidos el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Lo que hemos afirmado desde la creación de este grupo de gobiernos cartelizados contra Venezuela, al que en teoría no pertenece el gobierno de Estados Unidos, se reúnen para recibir órdenes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por intermedio de Mike Pompeo. Vaya muestra de humillante subordinación, lamentó el viernes el canciller venezolano, Jorge Arreaz. La actitud del Grupo de Lima, que no reconoce la legitimidad del nuevo período presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, está impuesta por Estados Unidos, que seguirá presionando al líder del país caribeño, aseguró Igor Morozov, senador ruso. Todo esto está provocado por Estados Unidos, que continuará presionando a Maduro y los procesos políticos en el país, señaló en declaraciones a Sputnik. Su objetivo es otra revolución de colores, dijo Morozov, y enfatizó que los estadounidenses ya habían ensayado este tipo de revoluciones en Oriente Medio y Ucrania. El senador opinó que la revolución de colores en Venezuela podría comenzar, como en otros países, desde Internet, con llamadas en las redes sociales a salir a la calle para provocar una protesta social. Morozov destacó que Rusia, como aliado de Venezuela, debería ayudar a evitar este desarrollo de la situación. Todos los aspectos tecnológicos de la preparación de una nueva revolución de colores por Washington en Venezuela deben ser descubiertos y documentados. Hay que discutir obligatoriamente en el Consejo de Seguridad de la ONU los pasos ilegales que Estados Unidos está preparando en este país, subrayó. El Grupo de Lima había anunciado el 4 de enero que no reconoce la legitimidad del nuevo período presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, que comenzará el día 10 de este mes, e instó al mandatario a no asumir el cargo y transferir las potestades del Poder Ejecutivo hasta tanto no se realicen nuevas elecciones. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró el sábado la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro a pocos días del inicio de su segundo mandato, mientras se intensifican las presiones internacionales para que se convoque nuevamente a elecciones en el país suramericano. El desconocimiento de la legitimidad fue anunciado por el nuevo jefe del Congreso, Juan Guaidó, quien ratificó, durante el inicio de sesiones, el repudio del cuerpo legislativo a las elecciones presidenciales de mayo pasado en las que el gobernante izquierdista logró la reelección, y dijo que a partir del 10 de enero, cuando comienza un nuevo período presidencial, Maduro estará usurpando la presidencia. En su discurso, Guaidó, de 35 años, indicó que la Asamblea Nacional asumirá, entre sus primeras acciones, la creación de un órgano de transición para restituir el orden constitucional y para renovar y designar lo que llamó los poderes usurpados, pero no ofreció detalles.
Luego de 3 años de forcejear sin éxito con Maduro, la oposición aprovechó el inicio de sesiones del Congreso y la instalación de una nueva directiva para intensificar la confrontación contra el gobernante que en pocos días inicia su segundo mandato de 6 años en medio de crecientes presiones internas y externas, y una profunda crisis económica y social. La instalación de la nueva directiva se da un día después del duro pronunciamiento que realizó el Grupo de Lima, que integran 14 países de la región, que pidió a Maduro que no asuma el 10 de enero el segundo mandato, y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones. 13 de los representantes de las cancillerías, con excepción de México, aprobaron un documento en el que reiteran que la elección presidencial del 20 de mayo carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales, y plantean el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo período de Maduro. Asimismo, el grupo llamó a endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro y sus funcionarios, y expresó su apoyo a los esfuerzos para iniciar procedimientos contra el mandatario venezolano en la Corte Penal Internacional. Al rechazar el pronunciamiento, el canciller Jorge Arreaza acusó al Grupo de Lima de alentar un golpe de Estado al intentar desconocer al gobierno y las instituciones, y dijo que Venezuela responderá bajo el principio de reciprocidad a las acciones que individualmente decida tomar cada gobierno. Arreaza ratificó la legitimidad del gobierno de Maduro e indicó que tomará posesión el 10 de enero como lo establece la Constitución, por lo que no requiere de la venia de ningún gobierno extranjero. Mientras las tensiones internas y externas se intensifican, la crisis económica y social continúa profundizándose en Venezuela ante el vertiginoso avance de la hiperinflación que alcanzó los 7 dígitos y la paralización del aparato productivo. Insiste que buques de ExxonMobil nunca entraron en el delta del Orinoco. El gobierno de Guyana formalizó su queja ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la pugna que sostiene con Venezuela, por la interceptación por parte de la Armada venezolana de 2 buques que navegaban en una zona en disputa, informó este viernes la agencia AFP. Es para llamar la atención de la Asamblea General sobre el uso de la fuerza, para resolver un asunto y la fabricación de un incidente fabricado, en el sentido de que los barcos nunca entraron en el Orinoco, explicó a AFP el ministro de Relaciones Exteriores de Georgetown, Karl Greenidge, tras reportar detalles del incidente ocurrido el 22 de diciembre pasado. La agencia de noticias reseñó que, según Caracas, su marina de guerra obligó a 2 buques de exploración sísmica, contratados por la petrolera estadounidense ExxonMobil con permiso del gobierno guyanés, a retirarse de aguas venezolanas. Caracas sostiene que los barcos se encontraban en aguas propias dentro de la proyección del delta del Orinoco, mientras que Georgetown afirma que estaban en una zona económica exclusiva de su territorio. AFP comentó que tanto Venezuela como Guyana se acusan mutuamente de violar sus aguas territoriales. Karl Greenidge manifestó: las coordenadas que ellos nos dieron no tienen nada que ver con el Orinoco, y es un tema muy serio que uno invente la ubicación de un incidente. La comparecencia del ministro de Exteriores de Georgetown en el Parlamento se produjo 2 días después de que el secretario coincidiera con el asesor presidencial y director del Consejo Nacional de Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Mauricio Claver Carone, en Brasil. Ambos funcionarios abordaron el tema cuando coincidieron en la toma de posesión en Brasil del presidente Bolsonaro. La agencia indicó que Venezuela reclama soberanía sobre la región del Esequibo, que es rica en minerales y bosques y además abarca una amplia zona marítima con importantes recursos petroleros, y agregó que la excolonia británica sostiene que los límites se establecieron en 1899 por un tribunal de arbitraje que Caracas nunca reconoció. Naciones Unidas estima que en 2019 unos 2 millones de personas dejarán el país chavista por carencias. Durante un año, la colombiana Marnelis Muentes y sus vecinos abrieron las puertas de sus pequeñas viviendas a decenas de familias venezolanas en un barrio de la ciudad fronteriza de Cúcuta. Muentes se vio forzada a migrar durante el conflicto en Colombia y actualmente siente la obligación moral de ayudar a los venezolanos que huyen del caos político y el desplome económico en su país de origen. Sin embargo, la crisis de Venezuela ahora amenaza con abrumar a Colombia y a otros países en Sudamérica. Probablemente este fenómeno ponga a prueba su buena voluntad en 2019 en la medida en que aumentan las solicitudes de inmigración y asilo de otros países latinoamericanos, en particular de Nicaragua.
Unos 3.3 millones de personas han huido de Venezuela desde 2015 y Naciones Unidas estima que cerca de 2 millones más, de una población de 32 millones, podrían abandonar el país en 2019. Sé lo que es tener que salir de casa sin nada. He vivido el sufrimiento, el hambre, por el que están pasando los venezolanos, compartió Muentes. Me rompe el corazón ver que los niños piden comida. Todos los días unos 5.000 venezolanos dejan sus hogares, según la ONU. Esto es actualmente uno de los mayores éxodos de la historia moderna en América del Sur. En total, 1 de cada 10 personas en Venezuela ha huido de su país en los últimos 3 años. Cerca de 1 millón de venezolanos viven en Colombia, 500.000 en Perú, 222.000 en Ecuador, 130.000 en Argentina y 85.000 en Brasil, así como decenas de miles viviendo en varias islas del Caribe. Sin embargo, actualmente existen indicios de que la solidaridad y la buena voluntad están disminuyendo en los países que ya lidian con pobreza y economías debilitadas. De acuerdo con el gobierno colombiano, el ingreso de inmigrantes venezolanos le cuesta a Bogotá alrededor del 0.5% de su Producto Interno Bruto por año, equivalente a 1.500 millones de dólares. Si bien la mayoría de los ciudadanos empatiza con la situación de sus vecinos, la xenofobia ha aumentado. La tensión entre los residentes y los migrantes también se ha agravado en Ecuador, donde el gobierno ha dicho que necesita unos 550 millones de dólares para ayudar. En Brasil, donde más de 65.000 venezolanos han solicitado asilo, también ha crecido la presión. De hecho, en agosto pasado, se enviaron fuerzas de seguridad a la ciudad fronteriza de Pacaraima después de que se provocaron incendios contra campamentos de inmigrantes. Además, el presidente Jair Bolsonaro anunció que su país dejará el Pacto Mundial Migratorio de Naciones Unidas. En el mismo sentido, Chile se negó a firmar un pacto de migración de la ONU destinado a mejorar la integración y protección de los migrantes. Santiago también exige ahora a los venezolanos que soliciten el ingreso en los consulados de Venezuela y que muestren un pasaporte, el cual muchos no tienen.